30 de abril 2017, ¿me puede decir su nombre completo? Enrique Díaz Terán, ¿Qué fecha nació? el 9 de octubre del 50. ¿Dónde? El 9 de octubre del 50, Sí, ¿dónde? en Mazatlán, Sinaloa. Ajá. ¿Qué estudios tiene? Profesional, con posgrado. Sobre los movimientos sociales en Sinaloa, ¿qué me puede platicar? Pues depende de qué año o qué década, porque ¿en los si los 60? separamos por décadas, en los 60 me tocó participar en la preparatoria en Mazatlán, apoyando el movimiento del 68. ¿Cómo fue eso? Como activista, difundiendo la información que nos llegaba sobre el movimiento, sobre todo pues en el DF, ¿no? ¿Había una organización? No, éramos éramos estudiantes de la prepa, era el comité, se llamaba en aquel entonces mesa directiva estudiantil. ¿Quiénes más participaban? No, pues muchos jóvenes de aquel entonces, me acuerdo de nombres nomás, de Manuel, Salvador, Chava, Toño. ¿Y qué es lo que pedían? Pues el movimiento del 68 se inició sobre la cuestión primaria general en cuanto a la democratización de la educación, pero sobre todo por la represión que hubo contra estudiantes de la Boca 5 en el DF y la participación pues ya de la UNAM, de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de demás instituciones educativas en el Distrito Federal, después de la represión del 2 de octubre del 68 por parte del gobierno de Díaz Ordaz, pues se generalizó a nivel nacional todo este movimiento de solidaridad y de castigo a los responsables por la represión. En los 70s. Y ya en los 70 pues ya nos tocó venirnos de Mazatlán acá a Culiacán y participamos en el movimiento estudiantil de los 70-71 contra la imposición del rector Armienta Calderón y participamos en este movimiento hasta el asesinato de los dos estudiantes preparatorianos de María Isabel y de Juan de Dios. Entonces después del 71, 72, que fue el asesinato, seguimos participando en el movimiento estudiantil, nos incorporamos al movimiento urbano popular, al movimiento campesino, como estudiantes, en las luchas y las demandas que ellos tenían en ese sector. Y ya después del 71 hasta el 77, que fue el movimiento de participación de la Liga Comunista 23 de septiembre, un movimiento armado a nivel nacional. Nosotros como estudiantes pues participamos en el movimiento popular abierto y participamos en las colonias, formamos varias colonias en Culiacán. ¿Cuáles? La educación, pues todo nos tocó, sobre todo la lucha predial de todo el predio del Palmito, pues todo Culiacán, para el lado de la Sanalona, las colonias de por allá, las colonias de la 21 de marzo, por el lado de acá de Tierra Blanca, la Gabriel Leiva, y todas las colonias de ahí que se empezaron a formar y las que ya estaban formadas por los precios del metro cuadrado de los prediales de las casas. Contra Coret fue un movimiento urbano en la cual pues estaban cobrándolos muy caros, hasta 17, hasta 21 pesos de aquellos entonces, y logramos que se fijara
un precio de 7 pesos. Además, los estudios socioeconómicos para la gente que no tenía recursos económicos para adquirirla ni siquiera a ese precio y buscar precios más baratos. Y posteriormente o en esa época de los 70 participamos en la formación, a fines de los 70, en la formación de secundarias populares, en la cual participábamos nosotros como estudiantes, como maestros de esas secundarias populares, que era sin honorarios. Entonces, sobre todo, nosotros nos tocó formar la secundaria Emancipación del Pueblo, que está en la colonia Pemex. ¿A dónde nos vamos a ir? Un momento más. Y participamos en la constitución de Yo fui el primer director fundador de esa secundaria popular Emancipación, que se le conoce como Emancipación, pero el completo es Emancipación del Pueblo. Y después la cedimos a la SEP porque ya se nos fue imposible sostener esa secundaria, pero nosotros la constituimos sobre todo para todos los jóvenes que no tenían posibilidades de estudio, que tenían que trabajar. Formamos el turno nocturno y así finalmente se quedó como matutino y nocturno. ¿En qué año salí? Ese fue en el 77, como en el 77, más o menos como el 76, 77. La primera generación salió el 80, 79, 80. Las manifestaciones de la UAS en los 70 le tocó. Sí, claro, pues éramos universitarios, un gran número de compañeros que participamos en estas actividades en las colonias, pero sobre todo es lo que te estoy diciendo, desde la universidad, del movimiento universitario, fuimos un gran sector, una corriente de compañeros que participábamos, nos fuimos al movimiento urbano popular y campesino, o sea, desde la universidad. ¿Qué hacían ahí en ese movimiento? ¿Cómo eran las actividades? Un día, digamos, normal, ¿cómo era? ¿Sufrieron represión? Nosotros era permanente, dependiendo de los horarios de cada quien de clases. Sobre todo tratábamos de asistir a nuestras clases normales, ¿no? Pero ya en el 70, a esa fecha, porque yo salí de la carrera el 75, y empecé a trabajar en la misma universidad, en la Escuela Superior de Agricultura. ¿En estos 70 sufrieron ustedes algún tipo de represión? Claro, ¿no? Después del 71, los movimientos y las luchas que se dieron ahí, pues fueron las represiones normales a los movimientos sociales. Similar a lo que está pasando hoy, siempre el Estado mexicano, pues su característica es reprimir a los movimientos sociales, políticos, estudiantiles, campesinos, de colonos. Entonces, en aquel entonces también hubo represión, encarcelamientos, asesinatos, muertes, ¿no? Está bien, que le va bien, gracias. ¿Cuándo sale la nota? Mañana. Ah, perfecto. ¿Y cómo, si lo comparamos con hoy día, cómo sería esa represión? ¿Menor o igual? Pues yo creo que en aquel entonces, como hoy, los movimientos políticos, o sea, los movimientos sociales, desde aquellos entonces, pues el 68 no fue más que una manifestación de poder o abuso de poder del gobierno de Díaz Ordaz. Hoy los abusos de poder de Peña Nieto y de los anteriores contra los movimientos sociales, pues es evidente que ahí están, ¿no? En aquel entonces fue contra el estudiantil, pero que también se incrementó o se extendió al movimiento popular, campesino, que participó en el movimiento del 68. Hoy igual, ¿no? Están un poco más desorganizados que antes, pero hoy los distintos sectores siguen en las luchas y siguen siendo reprimidos por el gobierno. ¿Usted sufrió algún tipo de represión? Pues sí, desde el 71
72, cuando la muerte de María Isabel, pues nos tocó las agresiones del gobierno de Valdés Montoya, ¿no? ¿Qué tipo de agresión? Físicas y de bala y golpes. Los halcones de aquel entonces que andaban en los safaris nos golpearon, encarcelaron, ¿no? Hasta que la muerte de María Isabel y Juan de Dios, ¿no? En los 80 siguió habiendo estos movimientos, seguimos participando, más nos metimos a la cuestión campesina, estuvimos participando en distintos apoyos, ya como profesionistas, participábamos ya como universidad y como estudiantes y como trabajadores, participábamos en los movimientos sociales, dando asesoría también técnica profesional y también como organización política que se participaba en esos sectores. A través del servicio social se hacían las brigadas multidisciplinarias comunitarias, dando asesoría técnica profesional a los sectores rurales, ¿no? y urbanos. ¿Le tocó conocer al Chuco Ramírez? Sí, como no, a Joel. Él andaba en el movimiento urbano, en las colonias sobre todo. Entonces había movimiento urbano y movimientos campesinos. Y el estudiantil. Y el estudiantil, bueno, era desde el estudiantil, universitario, porque ya éramos también ya maestros, muchos, los que habíamos estado en los 70, principios de los 70 como estudiantes, ¿no? Ya éramos maestros después y seguíamos participando como maestros, ejercíamos y cumplíamos con nuestras labores en la impartición de clases y posteriormente en los horarios fuera de participábamos en los movimientos sociales. ¿El movimiento estudiantil arropó o de alguna manera creó el movimiento campesino? Yo creo que asumimos responsabilidades de esos sectores, más que crear los movimientos sociales. Entonces, el movimiento sociales campesinos tienen sus propias demandas, los colonos tienen sus propias demandas y nosotros nos incorporábamos apoyando solidariamente estas luchas. Estos movimientos no a su vez buscaban al estudiantil. Sí, antes la gente buscaba mucho a los estudiantes, a los universitarios, para que los apoyaran. ¿Por qué? Porque pues había capacidad profesional como abogados, ingenieros, ¿no? El área de la salud, que necesitaba la gente esos apoyos. Entonces, pero sobre todo en los movimientos de la asesoría legal y política. En los 90 y ya en el 2000, ¿qué otros movimientos le tocó estar? No, pues ya en el caso de los 2000 para acá, pues ya tenemos la participación, aunque desde los 70 participamos en la lucha, por ejemplo, de los desaparecidos, ¿no? Con los familiares con hijos desaparecidos, junto con el profesor Óscar Los Ochoa en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, posteriormente de los 70-80, que fue esa lucha permanente, hasta la fecha que se junta hoy por los desaparecidos en lo general, que también pues, tenemos los desaparecidos por motivos políticos como de otro tipo, sino simplemente las desapariciones forzadas de personas que existen, y estamos en ese movimiento desde entonces, de siempre, pero sobre todo hoy en esta nueva etapa, pues estamos de los 2000 para acá, participando en torno a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos con el profesor hoy, bueno, desde entonces Óscar Los Ochoa y después Leonel. Anteriormente pues estaban otros compañeros, el hermano de Leonel, Jorge, ¿no? Aguirre. Entonces, esa ha sido nuestra participación, así a grandes rasgos, nuestra participación siempre en la actividad político-social, solidaria. Sí, no, el movimiento
los desaparecidos, sobre todo por motivos políticos, fue la etapa de los 60, fines de los 60, del 68 para acá, los 70 aquí en Sinaloa, después del 71, 72, empieza el movimiento de lucha armada guerrillera por la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces el Estado Nacional, ¿no?, empieza a reprimir y a desaparecer gente, ¿no?, sobre todo a jóvenes estudiantes, pero también hubo gente de los distintos sectores campesinos, populares, trabajadores, que participaban en esta lucha armada, ¿no?, con sus propias demandas. Aquí en Sinaloa, ¿cómo empieza este movimiento por los desaparecidos? Fue a partir de la represión contra la Liga Comunista 23 de septiembre y otros sectores sociales que también estaban en el movimiento, y el Estado Nacional, si bien es cierto, tenía claro quiénes participaban en esta organización, también eran a sectores sociales en lo general que se levantaban por sus propias demandas y también los desaparecían, ¿no? Entonces fue a partir del 74, 75, 76, el 77 y siguieron las desapariciones con motivos políticos. ¿Cómo se puede clasificar si hay una desaparición por parte del Estado, por parte del narco, si hay estadísticas? Bueno, el narco ya aparece hoy en este siglo como tal, ¿no?, con estas participaciones. En aquel entonces existía, pero no había ese perfil de participación política, la cuestión de las desapariciones que existían, ¿no? Sino que posteriormente, sobre todo de los 2000 para acá, es en donde se empieza a perfilar o a acrecentar las desapariciones por motivos del crimen organizado. Pero fue cuando se acrecentó, ¿no? De siempre ha existido eso, desde que está el crimen organizado. Y entonces en ese sentido pues seguimos participando, en este caso nosotros, en defensa, sobre todo pues primariamente en defensa de la vida, ¿no?, en defensa del derecho que todos tenemos a la vida y el castigo correspondiente según lo que la ley indique, ¿no? Por eso estamos planteando la presentación con vida de todos los desaparecidos, porque no sabemos si están con vida o no. Entonces, por eso está la demanda y la lucha de los familiares hoy, ¿no?, de desaparecidos de manera forzada, ¿no? En un porcentaje así, en general, ¿cuáles son las causas por las que hay desaparecidos? Actuales, aparte de lo político social que han criminalizado la lucha social, el Estado Nacional, que reprime, ¿no?, golpea y desaparece también, pues está también el asunto de las desapariciones por distintos motivos, ¿no? Porque si hoy nos damos cuenta, no únicamente es por motivos políticos, ¿no?, o por el crimen organizado, sino que incluso personas por distintos motivos están asesinando o desapareciendo gente. ¿Por qué? Porque la impunidad es la que se ha impuesto. Entonces la gente ya hasta los que quieren cometer un crimen, pues se les facilita porque saben que no va a haber castigo, que no hay investigación, la procuración de justicia es nula en Sinaloa y en el país, ¿no? El 98% están impunes de los crímenes, incluso los crímenes que aparecen, las desapariciones igual, el 99% está sin esclarecerse. Entonces los datos son muy claros, son los que nos demuestran para decir o nos fortalecen para afirmar que las desapariciones y los asesinatos por distintos motivos, ya sean sociales, políticos, de tipo por el crimen organizado o pasionales, muchos de ellos están impunes, pero porque no hay una procuración de justicia en el país.
Cuando hay una desaparición, ¿a quién se acude? Pues primeramente se acudía a la autoridad, ¿no? A la denuncia, pero como no se les hacía caso, iban a derechos humanos, al oficial, olla oficial, y tampoco les han hecho caso, y entonces se acuden a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, y ahí es en donde se ha atendido. Pero cuando llegan directamente a la comisión se les dice que vayan primeramente a la Comisión de Derechos Humanos estatal, pero pues, como no les hacen caso, pues se regresan y siguen con nosotros. La mayoría, un gran número de familiares con desaparecidos no hacen denuncia y ahí están. Son cientos, por lo menos hay 2000, ¿no?, desaparecidos de manera forzada en Sinaloa y realmente organizados a nivel estatal. Podemos decir que hay alrededor de unos 80, 90 casos con sus familias. Hace 2 semanas fui a la Comisión de Estatal de Derechos Humanos a preguntar por casos desaparecidos y me contestaron que ellos no se encargan de eso, que se encargan de alguna manera seguir casos donde el funcionario público no da un servicio. Entonces ya las personas los pueden, digamos, que de alguna manera demandar, pero el caso de desapariciones me dijeron que no, y que si quería más información me iban a marcar, pero nunca me marcaron. No, nunca, no hacen, no atienden los casos ellos. Por eso es lo que te decía, por eso se vienen con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y allí a la organización civil, a Asociación Civil Voces Unidas por la Vida, que es en donde están familiares de desaparecidos organizados. Sí, porque lo que ellos me dijeron fue que ellos no atienden esos casos. Así es. Que ellos nada más se dedican a cuando un funcionario no hace su trabajo. No, pues en la procuración, en la procuraduría, igual se visita, supuestamente se atienden, pero no le dan seguimiento a una investigación, o sea, de los casos presentes. ¿No tendría ni caso ir a pedir estadística con ellos, casos? Pues no los dan. Ajá. Normalmente. Pero bueno, sí se puede asistir, ellos van a decir que sí los atienden, ¿no? Se puede asistir, pero pues, se presenta esa situación. Sí, porque a mí quedaron muy formales de enviar información y no... No lo dan, normalmente no lo dan. Ajá. ¿Qué otras asociaciones hay aquí en Sinaloa que busquen desaparecidos? Que yo sepa, esta es la única, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, los familiares con hijos desaparecidos, que en aquel entonces, desde los 70 está, pero que ya quedaron unas 2, 3 señoras de aquellos entonces, la gran mayoría ha fallecido ya por la edad, y pero sobre todo la que existe activa directamente la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, que encabeza a Leonel Aguirre, junto con el profesor Oscar Los Ochoa, y está Voces Unidas por la Vida, Asociación Civil también. Yo creo que el asunto de las desapariciones y la violencia, los datos nos dicen todo, sabiéndolos analizar, las estadísticas oficiales nos demuestran, como ellos mismos lo reconocen, la impunidad es la que se ha impuesto. Evidentemente que también nosotros decimos que en estos casos de las desapariciones forzadas hay complicidades de las autoridades también. Han participado cuerpos policíacos en desapariciones de personas y no pasa nada. Y en este sentido nosotros lo que estamos planteando como sociedad civil y como Voces Unidas por la Vida, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y ciudadanos, ¿no? A impulsar iniciativas de ley que permita realmente buscar que la justicia se imponga en todos los casos. Eso es lo que nosotros buscamos como ciudadanos. Se puede hasta pensar que el narco ha sido como ese gran fuga, ¿no? Ese decir, ya no es el Estado que desaparece, sino es la delincuencia.
Es que hay de todo tipo, Ajá. hay de todo. En los casos aquí en Sinaloa, ¿cuáles son la mayoría? No, es que no sabemos nosotros porque como no nos corresponde la investigación de los casos de desapariciones, sino lo único que nosotros buscamos por estas organizaciones es la presentación con vida de todos los desaparecidos. Nosotros no sabemos si es por el narco o por lo que sea, sino simplemente buscamos eso. Ahora el castigo, pues debe ser la autoridad la que tiene que definir. Nosotros decimos sí, cúmplase, pero que no queden impunes, bueno, la autoridad, la justicia es la que debe de ser. Los casos de las personas que denuncian, ¿qué dicen? ¿Fueron personas civiles o uniformadas? ¿Qué dice la gente? Un gran número de desapariciones participaron, como decía, grupos policíacos, ¿no? Entonces de las policías municipales, estatales y federales. Si nos vamos a nivel nacional, pues ahí están los de los 43 de Ayotzinapa. Participó el ejército y las autoridades o las fuerzas policíacas del estado y locales, que también participó, por lo menos lo que dicen los medios y las investigaciones que se llevan, que también participó en el grupo del crimen organizado. Pues ahí están los datos, ¿no? O sea, están las complicidades, Entonces se puede decir las que omisiones. el gran responsable de las desapariciones sigue siendo el Estado, entonces. Pues en los casos que se tienen registrados hay un gran número, ¿no? Hay un gran número. De un 100%, ¿cuánto se puede decir que es del Estado? No, es muy difícil decirlo así, ¿no? Pero creo que de que hay participación en un gran número, sí existe. Bueno, gracias, man.